Volvemos a la mesa de análisis político en este martes 25 de junio de 2019. Estamos con Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Daniel Buquet y Diego Luján. En la última conversación antes de las elecciones internas, la pregunta es: ¿qué se juega cada partido el 30J? No se usa mucho acá eso del 30J, ¿no? Que es muy español, ¿no? Sí. ¿Podrían ustedes impulsarlo? Bueno, creo que es una copia varía año a año, entonces... Ese es el último, en este caso es el último domingo de junio, pero no es una fecha es una copia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Viene del 11S. No sé, el 11S como que para mí quedó como la... Bueno, pero copiamos tantas cosas, podríamos copiar esa también. En Estados Unidos lo usan el 9-11 en realidad, no usan el... Bueno, ¿qué se juega cada partido? Esa es la pregunta. Ya estuvimos deteniéndonos en el Frente Amplio, el oficialismo. Pasemos al Partido Nacional. ¿Quién toma la palabra? ¿Qué se juegan los blancos? Perfecto. Los blancos se juegan una gran parada, como se juegan cada 5 años en todas las elecciones internas, porque son las internas que siempre dan que hablar. Y yo creo que en cuanto al escenario, tienen un escenario muy similar al del Frente Amplio. Es decir, un escenario con un favorito muy sólido que no puede cambiar el resultado, pero hay como una gran incertidumbre después de la calle Pou. ¿Qué va a pasar con los demás candidatos, no? Porque con respecto a la elección de 5 años atrás, ya sabemos que Larrañaga está debilitado, no está compitiendo voto a voto. La opción disidente de Larrañaga en las encuestas no aparece con una votación significativa, pero ahí hay incertidumbre porque son intendentes que tienen aparatos políticos importantes, entonces pueden votar muy por encima de lo que las encuestas le dan. Y el fenómeno del outsider, que es todo un misterio, para mi gusto va a votar muy abajo de la intención de voto que surge de las encuestas, ¿no? Porque ahí es donde va a compensar el aparato político con un voto de opinión que yo diría está muy basado en un público que tiene muchas dificultades para ir a votar en las internas. Entonces a esa gente que quisiera votar por Sartori, al final la mitad no va a ir a votarlo. Tan así que la mitad, ¿no? Y yo digo, sí. Yo tiendo a coincidir con Daniel en eso. Ahora, sobre todo en el diagnóstico, por lo poco que sabemos del perfil de los votantes de Sartori y de cómo se movilizan las estructuras para las internas, en particular las estructuras blancas en todo el territorio. La duda que nos queda es, bueno, hemos visto a Sartori desplegar una cantidad muy importante de recursos financieros y logísticos en el territorio. Y a mí, honestamente, me queda la pregunta, bueno, ¿qué va a hacer el día de la elección? ¿Los va a ir a buscar estos registros de electores que ha ido generando a lo largo de todas estas semanas, como han mostrado varias crónicas periodísticas? ¿Los va a ir a buscar a la casa y los va a llevar, los va a convencer y efectivamente van a votar por él? Bueno... parece claro que lo va a hacer. Que todos los conductores de aplicaciones celulares van a trabajar para el candidato. El plan es ese. La pregunta es qué profundidad tiene un operativo de esas características, ¿no? ¿A cuánta gente se logra llevar? Pero hay una gran diferencia. Las estructuras partidarias que están distribuidas en la sociedad tienen, no es solo un problema de gente, es un problema de que la gente, que son los referentes políticos de los comités, de los clubes, de los barrios, conocen a sus votantes, a su clientela, vamos a usar este término. ¿No? Otra cosa es poner un dispositivo con autos, con gente que no le importa nada, que dice, no, me salió un viaje en Casaballe, o lo que sea, ¿viste? Yo qué sé, no le importa nada, no sabe a quién está subiendo al coche. En fin, hay problemas de deslealtades políticas. Ellos de todas formas han desarrollado un sistema a partir de esa pesca en los distintos lugares vía telefónica, donde también tienen algunos
referentes territoriales en esos lugares. Sí, es que no algún tienen la referente queda, solidez. Federico, claro. porque digamos, algún dirigente blanco efectivamente se fue Pero ni con siquiera Sartori. dirigente, los Pero lo que no tiene es, lo que dice Daniel, no tiene gente convencida y motivada de ir por la causa, que sí tienen los otros, y que lo que sí tienen los otros candidatos, sobre todo fuera de Montevideo, son muchas listas de mucho tipo que quiere votarse a sí mismo, que compromete al vecino que integró la lista y En el demás. interior ese fenómeno yo creo que se va a agudizar, el tema de la disminución del voto de Sartori. En Montevideo tengo más reservas de que eso suceda porque, bueno, es más fácil, digo, irlos a buscar. Me parece que tienen desarrollada una cierta estructura jerárquica de decir, bueno, va a haber dentro de los barrios ya hay algunos referentes que están operando como personas que van a ir a buscar a otras. ¿No? Eso de que la gente que va a buscar otra gente. Funciona. Seguramente no va a funcionar con la misma solidez y con el mismo nivel de gimnasia, ¿no? Y de músculo que funciona con el resto de los sectores. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿no? De lo que el Partido Nacional se juega, también me parece que se juega buena parte de lo que será su destino de cara a octubre, en la medida que pueda controlar un fenómeno como el de Sartori dentro de su estructura interna. Es decir, ¿qué va a pasar con Juan Sartori y su grupo y su sector? Nada, absolutamente nada. Yo, mirá, no sé si tanto. El Partido Nacional va a tener un número de convencionales, va a tener un número de representantes en el directorio que van a estar derivados de estas internas. Lo mismo que se dijo sobre los votantes y la intensidad y la profundidad de los vínculos de los votantes con su estructura partidaria, se puede decir de los convencionales y se puede decir de los diputados que eventualmente entren por Sartori. Es decir, la intensidad del vínculo es mucho más volátil. ¿Por qué? Porque la forma menos onerosa de convencer y movilizar gente es a través de las ideas. Sí. Digamos, las ideas movilizan obligando o incentivando al sujeto en su foro interno. ¿No? Entonces, digamos, la profundidad de la movilización ideológica es muy diferente de la intensidad de la movilización. Pero por eso digo que en función de la performance que tenga Sartori en la interna, puede introducir un problema por justamente ingresar individuos que no están identificados con la lógica partidaria, tanto a nivel del directorio como de la convención, y eventualmente en la Cámara de Representantes. Pero mira, si desde la candidatura presidencial, la precandidatura frustrada presidencial de Sartori, ingresan nuevos cuadros, porque algunos ya son cuadros que se incorporaron a la candidatura de Sartori y que están buscando a través de esa candidatura su reelección, su reposicionamiento, etcétera, que son blancos, que ya eran militantes blancos, pero efectivamente son muy pocos. Luego aparecerá nueva gente en la política. Esto es bueno, esto siempre pasa. El que va a desaparecer es Sartori, y Sartori no va a ser ningún problema para el Partido Nacional. En realidad el problema para el Partido Nacional es precisamente esto. Sartori no es la renovación del Partido Nacional. Entonces, ¿qué Partido Nacional va a salir de la interna? Un Partido Nacional que va a tener otra vez a Luis Lacalle como candidato presidencial, pero ahora con un ala wilsonista diluida, en el mejor de los casos diluida, y entonces con escasísimas perspectivas de renovación, o con mucha incertidumbre. Sartori no es la renovación. ¿Qué pasa si Lacalle Pou es presidente? Bueno, genial para el Partido Nacional, pero en 5 años... ¿Qué problema dentro de 5 años? Si no incorporamos la reelección inmediata en Uruguay, no se ve, yo no veo qué figuras estén surgiendo. Larrañaga fue renovación a principios de este siglo. Lacalle Pou fue renovación hace, bueno, un poco antes de la elección anterior, cuando su figura empezó a destacarse. El gran desafío del Partido Nacional es que puede terminar esta elección sin presentarnos ninguna figura con proyección de futuro, a diferencia del Frente, donde Vergara, Andrade, particularmente, digo yo, son los Mujica y Astori del futuro. Bueno, sí. El Partido Nacional no los tiene. Pero entiendo que para el Partido Nacional, si bien eso es algo a considerar, no está en el top 5 de problemas que están manejando ahora, digamos, o de preocupaciones. Porque los políticos actúan con incentivos de corto plazo. Lo bueno sería que a través de los incentivos de corto plazo también se lograran cumplir tareas de más largo plazo. Eso es posible, pero en el Partido Nacional eso no está funcionando. Bueno, pero se está yendo el tiempo y del Partido Nacional no hemos hecho referencia a la convención. Y el papel que puede llegar a jugar la convención en la definición o del candidato a la presidencia
o de la fórmula presidencial? Yo no veo que la convención tenga que actuar para definir la candidatura a la presidencia, porque los números que están mostrando las encuestas darían, la mayoría de ellas, la mayoría, a pesar de que Diego me está poniendo cara de que... pero la mayoría de ellas están dando que la calle Pou ganaría por cualquiera de los dos mecanismos que existen para ganar. El 50 no le da... 50 no, pero es 40 más 10 de y eso diferencia. está ahí, ¿eh? Está ahí, pero si vamos a inflar a no. Sartori... Por digo, eso. Recordemos, para que un candidato a la presidencia gane el domingo mismo en la noche, lo que requiere es 50% más uno de los votos de su partido o 40% con un margen de 10 puntos sobre el segundo. Exacto. ¿no? Esas hipótesis Hay una encuesta son que le da fáciles de 38 a la Pero- calle, creo, pero es Pero una déjame sola. agregar una cosa. Esta es la fórmula Constitucional. jurídica. Pero las convenciones no tienen nada que hacer en la designación del presidente en el mundo real. Porque aunque no se cumpla ninguna de esas dos barreras, la convención va a designar candidato a presidente al que ganó la elección interna, y más en el Partido Nacional. Hay No, dirigentes no es que tan dicen claro otra eso, ¿no? cosa. Esos que dicen otra cosa son los que pierden las convenciones. Ningún partido que se quiera a sí mismo Se suicida en va la a convención. desbancar al que ganó la interna. Bueno. Si lo hace es porque ese partido está en una crisis terminal y desbancarlo es la forma de curarlo. Es cirugía mayor, digamos. Sí, Cualquier implicaría partido que pretenda ganar la elección siguiente, lo único que puede hacer es designar como candidato al que ganó la interna. Después, Bueno, por eso esa cirugía mayor solo tiene lugar en el Si caso de gana que Sartori, Sartori gane. exacto. Y en ese caso sí sería Exacto. una crisis. Y No eso digo sería una terminal, crisis pero terrible. va a ocurrir. Bueno, Sí, por eso, claro, la supuesto. probabilidad de que eso suceda es baja. Que alguien se haya apoderado del partido desde fuera es una Claro. crisis, es un problema, Hay y que por lo recuperar el tanto hay partido. que recuperar el partido, salvarlo para Y la otra pregunta es la posibilidad de que vayan a votar en la interna del Partido Nacional ciudadanos frente amplistas, para complicarle las cosas a los blancos. ¿Existe o no existe? Esa es la fantasía de todas las internas. Y por supuesto aparece, lo digo porque están apareciendo en preguntas de oyentes, ¿no? Sí, los oyentes son proclives a ese tipo de... Sí. Efectivamente, lo que dijimos del Frente Amplio favorecería, no en el caso del Partido Colorado, pero en el Frente Amplio, el favoritismo de Martínez Deja- y el desencanto, ponele con COSE, los sectores, sobre todo del MPP, ¿no? De la gente mujiquista que nunca se entusiasmó mucho con COSE y que mira las encuestas y dice, y además no va a ganar. Bueno, esa gente tiene motivos para pensar cualquier cosa con su voto, ¿no? Desde las cosas más... Pero tiene que ser alguien que ya quisiera ir a votar, porque también decir, sí, si es gente difícil ya politizada. movilizar a alguien para que vaya y vote dentro de su propio partido, pensemos que también se hace muy difícil Es un mover toda esa elector muy estructura sofisticado el que piensa Sí, así. son ¿no? como para minorías. mover la aguja. Acá tengo uno ¿no? que da su nombre, tengo su celular, Que lo vayan a su buscar, nombre. que lo vayan a buscar ese Cerremos día. el Sí. secreto del voto. A ver, Pero es muy hay algunos que difícil. dicen yo soy frentista y voy a ir a votar a Sartori, etcétera. Ahí está. Sí, ese digamos. Debe haber como 500. Yo entiendo Sí, una bueno, cosa. y a veces se cancelan entre ellos también, ¿no? Claro. Tenés gente de un partido de partido A que vota en el B, pero el partido B que vota en el A. Entonces, no sé.